interesante. En el marco de lo que es el 2019 para la República Argentina y este proceso electoral que empieza a desencadenarse en estos desdoblamientos de elección, porque la figura de Macri está arrastrando a varios candidatos prácticamente a un lugar donde no quieren perder, ¿no? Entonces empiezan a desdoblar elecciones. Hablamos de lo que pasó en Neuquén, pero también vamos a hablar de otras cuestiones que hacen más a lo que es la construcción del candidato, a lo que es el marketing político, todo esto que tiene que ver con las figuras de la política. Y estamos nada más ni nada menos que con un especialista en la materia que nos está visitando en la República Argentina. Él es español, Jorge Santiago Barnés. Es doctor en comunicación política y experto en la creación y análisis de la imagen de los políticos, gran conocedor y analista del entorno en el que se mueven los líderes nacionales e internacionales. Además, en la actualidad es decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Camilo Cela. También es director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, SIGMAP, bien digo, y director del Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo Cela de Madrid. Bueno, profesor de marketing y un currículum realmente largo, ¿no? Para contar, pero lo tenemos acá y nos resulta interesante que esté aquí en Argentina y en Te la Debo en Radio Realpolitik. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Y la verdad, si en Argentina el 2019 se viene interesante, imagínate en España, que tenemos 2 elecciones a vuelta de la esquina, ¿no? Me imagino. ¿Qué es lo que tienen? Pues tenemos las elecciones presidenciales, bien, ¿no? Ahora el 28 de abril, el mes que viene, y tenemos luego las municipales y las autonómicas al mes siguiente, el 26 de mayo, con lo cual pues vamos a estar prácticamente entretenidos hasta después del verano. Bueno, nos vas a contar un poco. Acá Nico, ya te lo veníamos diciendo, vivió mucho tiempo en España, así que conoce un poquito la cocina política o algo de lo que sucede en España. Vamos a estar hablando de eso también, pero ahora para empezar te preguntamos qué es lo que estás haciendo acá en Argentina. Sabemos que estás dando este máster allí en España, pero que de alguna manera te venís para acá a... Sí, la verdad es que llegamos el día de ayer y vamos a estar toda la semana aquí en Buenos Aires, en la universidad, porque el máster en asesoramiento de imagen y consultoría política tiene varias instancias internacionales, porque una de las cosas que nosotros vemos es que para formar a la gente no solamente basta con tener las sesiones académicas al uso, ¿no? Y las clases con los académicos, sino que a los alumnos los tienes que sacar fuera. O sea, si le hablas de la política latinoamericana, pues yo quiero que vengan a Latinoamérica y que pisen, que huelan y que hablen con la gente. Entonces, una de las 7 estancias internacionales que ellos hacen a lo largo de todo el año, una de ellas es Buenos Aires, ¿no? Y entonces pues estamos aquí pues recibiendo clases, haciendo visitas institucionales a la Casa Rosada, al Congreso, hablando con dirigentes políticos, un poco empapándonos de lo que pasa aquí, cosas siempre interesantes, ¿no? ¿Cómo analizás lo que está pasando en Latinoamérica y en Argentina en particular en el proceso político? Hay un cambio, un viraje político, ¿no? Se está hablando de esto de ir de gobiernos populares a gobiernos más conservadores y de derecha. Sí, es un poco lo que se está viendo en los últimos meses, ¿no? En los diferentes países en América Latina lo que se está viendo es un cambio, ¿no? Igual que hubo un cambio hace unos años en donde pues iban adquiriendo cierto protagonismo, ¿no? Pues gobiernos más de izquierda, como Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, aquí en Argentina, incluso en Paraguay y demás. Lo que se está viendo ahora, pues con la llegada, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, que quizás ha sido pues lo más sonoro, ¿no? En los últimos tiempos, y luego pues tienes a Sebastián Piñera también en Chile. O sea, se están dando una serie de cambios que no vienen a ser muy extraños tampoco a lo que está pasando en Europa, ¿eh? En Europa también se está dando una corriente muy muy conservadora en la mayor parte de los países de Europa que están un poco pues volviendo patas arriba lo que venía siendo los sistemas políticos tradicionales, ¿no? O los partidos políticos tradicionales. ¿Y este cambio tiene mucho de marketing político, de vender a un candidato? Por ejemplo, en el caso de Argentina, yo no sé cómo lo ven a Macri, pero Macri asumió la presidencia con una serie de promesas que era no te vamos a sacar nada de lo que tenés, vamos a mejorar, los trabajadores no van a pagar ganancias y muchas cuestiones más que
tal vez hizo confiar a la gente y había necesidad de un cambio, pero en la práctica no solo no fue eso, sino que fue todo lo contrario. Claro, al final yo siempre digo que en las campañas electorales se hace poesía y luego se gobierna en prosa, ¿no? O sea, en campaña electoral todo es muy bonito, todo rima, todo al final es enamoramiento emocional y pasión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que luego todas esas promesas electorales pues hay que cumplirlas y luego pues se generan falsas expectativas, aparece la frustración de determinados sectores de la sociedad, ¿no? En donde pues esperaban ciertas actividades o ciertas acciones, ¿no? que en un momento dado pues se les había prometido y que con el paso del tiempo no llegan y viene el desencanto. Yo no sé si lo que está sucediendo en América Latina o en Europa es fruto del marketing político. Yo creo que no. Yo creo que es algo mucho más profundo. Evidentemente el marketing político, pues quienes trabajan en él lo que hacen es que la imagen que un candidato, que un dirigente político muestre en la sociedad, pues sea de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, que cometa el menor número de errores posible, que cuando hable a los ciudadanos, pues el mensaje que elabore pues sea un mensaje bien estructurado, bien pensado, cuyas consecuencias sean bien medidas, en fin, es decir, es un cierto control. Yo creo que lo que está pasando en América Latina también con el cambio de tendencia, ¿no? De determinados gobiernos tirando más al conservadurismo, yo creo que es un cambio más generacional, es un cambio más estructural. Yo creo que también los periodos políticos son cíclicos, es decir, se van dando igual que los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos son cíclicos, pues yo creo que también muchas veces los partidos políticos y los países, ¿no? Porque al final los dirigentes son fruto de lo que nosotros decidimos, ¿no? Claro. O sea, al final un partido político gana o pierde en función de, sobre todo en las democracias, ¿no? Evidentemente estamos hablando pues de lo que nosotros los ciudadanos decidimos, ¿no? ¿Y por qué decidimos esas cosas? Pues eso yo creo que es la pregunta. Muchas veces también es cambio, o sea, las sociedades y los ciudadanos pues quieren un determinado número de cambio. Hay veces que las campañas electorales lo que buscan es solución de un determinado problema. Por ejemplo, si hay un problema muy grave, pues ya no me ilusiona tanto que seas joven o seas más mayor, seas más tecnócrata o tengas menos experiencia, sino lo que quiero es que me soluciones este problema. Hay otras veces que cuando no hay problemas en un país, pues buscas más la ideología. Claro. Es decir, ¿qué es sociológicamente? Por eso es tan importante el sentir de esa sociedad. Esa sociedad está entristecida, no está entristecida. En función de todo eso va a ser el resultado político. Eso en cuanto al marketing, ¿no? Sí. Podemos decir todo lo que puede imaginar alguien que se dedica a esta cuestión y que vuelca en el candidato todas estas cuestiones para que de algún modo pueda salir airoso de todas esos vaivenes emocionales, sobre todo, ¿no? Sí. Que tiene el ciudadano. Pero ¿tú no crees que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica la llegada de Trump al poder, digamos, el republicanismo, ha tenido que ver, después de un periodo de Obama donde se ha desentendido bastante de Latinoamérica, que según algunos analistas, dicen que bueno le costó justamente, ¿no? Lula en Brasil, Rafa Correa en Ecuador, lo que fue Chávez y luego por Maduro en Venezuela, en Uruguay Pepe Mujica, incluso en Chile Bachelet, ¿no? Sí, Bachelet y Evo Morales en Bolivia, y aquí en la Argentina este periodo kirchnerista de 12 años. Y ahora, como que otra vez, ante el fracaso de Estados Unidos en Asia o en lo que que podemos llamar cercano Oriente, Siria, toda esta cuestión, dijeron, bueno, a ver, volvamos a lo que es nuestro, porque además tenemos la seria amenaza de China y Rusia. Sí. Hombre, yo no sé si es fruto de que Estados Unidos empiece otra vez a mirar a América Latina como no lo había hecho en los últimos 10 o 14 años, ¿no? No lo sé si es fruto. Yo no sé si ahora mismo también la influencia de los Estados Unidos en América Latina es tan fuerte como la que podía tener, ¿no? Hace ya una veintena de años en Centroamérica y todo lo que pasó por ahí, ¿no? En donde la mano norteamericana sí que estaba detrás. Y aquí en América Latina, ¿no? En Chile y en otros países, incluso pues las dictaduras en Brasil y demás, ¿no? No sé si es fruto, lo que sí está claro es que está habiendo un cambio, ¿no? Y esto sí que es evidente. Ahora, Estados Unidos, yo no sé si debe de prestar más atención a América Latina o no, pero lo que sí está claro es que América Latina sí debe prestar atención también a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y lo que sucede aquí tiene repercusión allá, y lo que sucede allá, sin lugar a dudas, marca mucha tendencia en los países latinoamericanos. Ahora, todo esto llegar a decir que quizás es
todos estos cambios obedecen a que de nuevo, ¿no?, la mirada de Trump, la llegada de Trump de todas maneras, Trump tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Y los cambios estos que se están produciendo en América Latina quizás no sean tan recientes, es decir, ya llevamos unos años en donde se está virando todo esto. Es lo mismo que hablábamos antes también en Europa, ¿no? En Europa es evidente, o sea, hay un cambio hacia el conservadurismo, pero una tendencia clarísima, que lo hemos estado viendo en Francia con Marine Le Pen y un Frente Nacional que está fortísimo, pero con capacidad incluso de llegar, ¿no? Tenemos, bueno, una Holanda en donde es de derechas, pero una derecha muy fuerte y muy asentada. Tienes unos movimientos en Italia que no habían sido vistos, el movimiento 5 estrellas, ¿no?, que son movimientos muy nuevos. Es decir, se está produciendo un cambio, yo creo que en el mundo en general, ¿no? Y todo eso se está viendo afectado también en la política, en los dirigentes, en los gobiernos. Ahora, hacia dónde vamos a ir o cuál va a ser el fin del ciclo, pues yo creo que todavía está por ver, ¿no? Eso de que se afecte la política, digo, ¿no es también algo que busca en general el gobernante más de derecha, más conservador, que el ciudadano descrea de la política? Puede ser una manera de llegar, pero yo creo que al final los ciudadanos, las sociedades, yo creo que son lo suficientemente maduras como para saber lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Otra cosa es que tengan muchas preocupaciones y tienen muchos problemas, ¿no?, que tienen que solventar todos los días. Los ciudadanos tenemos que solventar 1000 problemas, ¿no? Claro, todos los días, ¿no? Ocuparnos de miles de cosas cotidianas. La cosa cotidiana, evidentemente. Ahora, yo creo que incluso pues me pongo, ¿no?, en la tesitura cuando yo voto, ¿no?, y cuando yo tengo que tomar una decisión y la voy a hacer dentro de 4 o 5 semanas en España, pues muchas veces es lo mismo que la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones porque estamos convencidos realmente de que es lo mejor, y otras veces la ética de la responsabilidad es que tomamos una decisión no porque estemos convencidos, sino porque es lo más responsable que hay que hacer en estos momentos. Entonces, ¿qué nos conviene? Creo que hay las sociedades en América Latina, yo creo que son lo suficientemente adultas, ¿no?, como para que las decisiones que tomen las tomen medidas. Ahora, que a la extrema derecha le interesa ese descreimiento de la política tradicional, de esos partidos políticos que estaban asentados. La antipolítica, digamos, ¿no? Efectivamente, la antipolítica, pero es que luego van a gobernar. De hecho, ahora la extrema derecha está gobernando, por ejemplo, en España, en Andalucía, que es como si fuera un país de la Unión Europea, ¿no?, con un presupuesto mayor que incluso que algunos países de la Unión Europea. Es una comunidad autónoma muy grande, demográficamente, en extensión y en cuanto a presupuesto económico. Bueno, y Podemos, por ejemplo, está gobernando las 2 grandes ciudades españolas, que son en Madrid y en Barcelona, ¿no? Con Manuela Carmela en Madrid y con Ada Colau en Barcelona. Las 2 grandes ciudades españolas están gobernadas por Podemos. Es decir, y eso de la cultura del miedo, que llega Podemos, que no son capaces de gobernar, no saben gestionar, bueno, pues Madrid, están gestionando, claro. Han reducido la deuda, por ejemplo, y Madrid ahora mismo tiene superávit, cuando no lo había tenido en los últimos 30 años, ¿no? Madrid, que además había sido gobernado por Esperanza Aguirre, ¿no?, durante un montón de tiempo, y por sus sucesores, Ana Botella, ¿no? Claro, y Gallardón, que había hecho las grandes obras faraónicas en Madrid, ¿no? Que era, a lo mejor era el faraón Gallardón, ¿no? Había hecho muchísimas cosas, pero todo eso cuesta dinero, y Madrid lo ha estado pagando en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, eso de que llega a la izquierda y no sabe gobernar, o llega a la derecha y sabe hacer las cosas, eso está terminado, porque hay tanto estudios de casos positivos como negativos en ambas partes. Ahora, claro. ¿Por qué vamos a votar a unos y por qué vamos a votar a otros? Yo creo que es un poco la sensación de cambio que quiera o no quiera la sociedad en cada momento. Y dime, Jorge, y allí en España, los candidatos, los que tienen posibilidades, vamos a poner, ¿no? Siempre el bipartidismo allí en España ha sido un clásico, ¿no? Sí, claro. El PSOE por un lado y el Partido Popular por el otro, la izquierda y la derecha, ¿no? Sí, que cada vez en realidad la derecha siempre, el PP siempre mantuvo, ¿no?, ese perfil de derecha. En cambio, el PSOE cada vez fue perdiendo cada vez más ese perfil de izquierda y se fue adaptando, ¿no?, al capitalismo cada vez más, ¿no? Sí. Desde Felipe González, cuando renuncia a combatir la propiedad privada, hasta estas épocas. ¿Quiénes son los candidatos? Pues fíjate, bueno, los candidatos son ahora mismo gente joven, que es uno de los primeros temas que llaman más la atención. Es decir, no vemos a gente con experiencia, no vemos a ningún dirigente político de los clásicos, de los varones que llamamos en España, ¿no? Sí, no es ninguno de los varones, no ha sido un presidente de una comunidad autónoma,
que tiene experiencia de gobernar, que sabe un poquito qué es lo que sucede en cada momento, sino que estamos hablando 5 chicos jóvenes, ¿no? Que uno de ellos va a ser el que gobierne España, que es el 5º país de la Unión Europea y el 10º país del mundo, ¿no? Y estamos hablando de un Pedro Sánchez, que en estos momentos es gobierno, ¿no? Que es el actual presidente, pero es un chico joven. Tenemos un Albert Rivera, ¿no? El de Ciudadanos, que viene de Cataluña, que es un chavalito joven. Tienes a Pablo Iglesias, ¿no? Que es profesor de universidad, de la Universidad Complutense de Madrid. Tienes a Abascal, el de Vox. Y bueno, y tienes a Pablo Casado del Partido Popular, que es otro chico que también es joven, que viene de la cultura de Aznar, ¿no? De hecho fue el jefe de gabinete de Aznar hace unos años, que había tenido un perfil muy bajo, que tiene mucha experiencia por detrás, ¿no? Pero que no deja de ser una persona que nunca ha gobernado, no ha tenido un cargo de representación, ninguno de ellos ha sido alcalde, ninguno de ellos ha sido presidente de una comunidad autónoma. Entonces estamos bajo una inexperiencia de 5 candidatos que ninguno de ellos ha gobernado y que va a gobernar el país. ¿Y ese perfil la sociedad lo toma mejor? ¿El perfil joven? Ese es el perfil que la sociedad ha decidido que sea. Porque al final todos ellos parten de unas primarias en sus propios partidos políticos. Claro. Ellos han sido elegidos dentro de sus partidos. Y eso es lo que la sociedad, en cada uno dentro de sus partidos, a cada uno de nosotros, pues militamos en un partido, ¿no? O simpatizamos un partido, pues les han votado. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que la sociedad española quiere un cambio. Y quiere un cambio ya no tanto a esa política tradicional de antes, donde tenemos dirigentes súper solventes y con cargos internacionales muy grandes. Un señor Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN. Tenemos el actual ministro de Asuntos Exteriores español, señor Josep Borrell, que ha sido presidente del Parlamento Europeo. Tenemos unos dirigentes también con mucha trayectoria, con mucha aceptación internacional, pero que no es lo que la sociedad española quiere en estos momentos. Yo no quiero esos políticos de antes, ¿no? Entonces quiero estos chicos jóvenes porque quiero otra España diferente. Bueno, igual hay una tradición en España, ¿no? Presidente del gobierno a retiro y a retiro y a retiro total, ¿no? Digamos, salvo Aznar, que ha tenido un poco más de relevancia, y ahora Felipe González después de algún, pero por ejemplo Zapatero es una persona que, bueno, Zapatero no había gobernado nada tampoco, ¿no? No, en su momento. Zapatero era el diputado más joven que había en el Congreso en aquel momento. Y Zapatero surgió dentro de un congreso del Partido Socialista, en donde había 2 grandes, que eran Burrell y estaba, ¿cómo se llama? El otro candidato, que ahora mismo no me acuerdo, que también tuvo un cargo en la Unión Europea. Y él surgió en el medio. O sea, es decir, pues ahora tenemos a 2 grandes bloques enfrentados, pues el del medio, que nadie conocía, pues le votaron por despecho, ¿no? Claro. Y lo tuvimos como presidente del gobierno. 2 legislaturas. Durante 2 legislaturas. Una primera legislatura en donde la economía española nunca había estado tan bien como fue la primera legislatura de Zapatero. La segunda de Aznar y la primera de Zapatero, esos 10 años, esa década, esos 8 años, fueron donde España creció de una manera, se movía dinero, se hacían inversiones, obras, hacían luego... Aquí diríamos, tiraban manteca al techo. Había dinero, pero lo interesante de todo aquello es que fueron 2 legislaturas, tanto la última de Aznar como la primera de Zapatero, en donde se hicieron muchas cosas en España. En donde, es decir, ese dinero pues quedó en España. Es decir, se hicieron aeropuertos, por ejemplo, la T4 de Madrid-Barajas se hizo en esa época, donde había mucho dinero. España es el segundo país del mundo con más red de alta velocidad en trenes. O sea, ese AVE, ese tren de alta velocidad que hay ahora mismo en España, es fruto del dinero de aquella época, ¿no? Porque ahora venimos de 10 años de una crisis. A mí me llama muchísimo la atención pueblitos, ¿no? Pequeños pueblos. Tú entrabas allí y lo que se veía siempre era un polideportivo. En cada pueblo había un polideportivo donde podías hacer el deporte que quisieras, incluida una piscina de natación para invierno y una biblioteca. Luego, si la usaban o no se sabía, pero en cada pueblito habían puesto una cosa así, ¿no? A mí me llamaba un montón la atención. Digo, bueno, aquí se ve también, ¿no? Esas cosas pequeñas es lo que hacía la diferencia entre un país y otro, ¿no? Como era Argentina y como es este. Claro, yo añadiría que en cualquier pueblecito en España tienes el polideportivo, la biblioteca, y luego tienes la iglesia y el bar, ¿no? Estaban de antes. Eso ya estaban de antes. Pero ya estaban de antes. Sí, efectivamente. Bien, estamos con... El bar, claro, hombre. Estamos hablando con Jorge Santiago Barnés, decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Camilo Cela, ahí en España. Y es un experto en la creación y análisis de imagen política. A propósito, vamos a jugar un poco con esto, pues tenemos un año electoral aquí en Argentina, bueno, ya lo has dicho en España, pero vamos a hablar un poquito, a desarmar un poquito cómo se construye un candidato, qué cosas no pueden faltar, y para qué sirven determinados latiguillos, como por ejemplo el "sí se puede" de Mauricio Macri,
o el análogo de Obama. Yes, we can. Claro, digo, ¿qué cosas no le puede faltar a alguien que, se presente a elecciones nacionales como presidente? Pues fíjate, yo diría que un candidato político con capacidad de gobernar un país y lo que tiene que tener fundamentalmente es la suficiente pasión, ¿no? Y la suficiente autoconfianza, ¿no? Para poder creer que puede llegar a conseguirlo, ¿no? Yo creo que esa seguridad en uno mismo los ciudadanos lo leemos rápidamente, o sea, lo percibimos y enseguida nos damos cuenta. Bien. Ahora bien, muchas veces no depende de uno mismo el llegar o no llegar. Lo que hablábamos antes, muchas veces la sociedad te coloca, es decir, eres un candidato ideal o no eres el candidato ideal. Barack Obama llegó en su momento, ¿no? Y con un latiguillo como Yes We Can fue capaz de llegar a la presidencia. Pues ¿por qué? Pues porque la sociedad norteamericana estaba dispuesta y porque era lo que quería un cambio, quería a una mujer o un negro, ¿no? Era lo que quería en esos momentos. Ganó las primarias a Hillary Clinton, claro. Llegó a la presidencia. Ahora, Barack Obama a lo mejor 8 años antes o 8 años después, a lo mejor no hubiera pasado, claro, ni de las primarias, ¿no? Claro. Entonces, en primer lugar, yo creo que tiene que estar en el momento adecuado. Si un candidato está en el momento adecuado, ya tiene muchas posibilidades. A partir de ahí, intentar evitar el mayor número de errores posible. Y sobre todo, ser natural, espontáneo, auténtico, intentar no fingir lo que no eres. Porque esa es otra de las cosas que a la gente no nos gusta absolutamente nada. Cuando nos damos cuenta de que nos están vendiendo algo, es cuando nos están dejando de vender ese algo. Es decir, tú, por ejemplo, hemos hablado de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo más o menos estaba muy cercano a él, ¿no? En algunos momentos. Y lo que tenía José Luis Rodríguez Zapatero era esa naturalidad. Era esa espontaneidad. Él era él. O sea, era él. Y entonces hacía las cosas que él... Y entonces, eso a la gente le encantaba, porque a la gente le encanta la autenticidad, es decir, ¿no? Lo genuino, digamos. Lo genuino. Cuando deja de ser creíble, hay un voto de desconfianza. ¿Y qué se tiene en cuenta para analizar la confianza, lo genuino de cada candidato, digamos? ¿Es un análisis de los gestos? ¿En qué radica eso? Yo creo que muchas veces es la capacidad de transmitir los mensajes. Muchas veces tiene que ver mucho con la comunicación. Es decir, porque hay especialistas, expertos, están los asesores que hacen su trabajo y hacen su trabajo bien. Son quienes te elaboran la estrategia, quienes te elaboran el mensaje, qué es lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Pero ahora bien, luego tienes que salir tú y decirlo, ¿no? Hay un librito que se llama Tú eres el mensaje, ¿no? Que lo escribió Roger Ailes, ¿no? Que era el asesor de Ronald Reagan. Y Ronald Reagan le pregunta, bueno, ¿y qué hago ahora? Y el otro decía, no, a mí no me mires, tú eres el mensaje, ¿no? Lo tenés que saber decir vos. Por lo tanto, tiene que tener esa capacidad, ¿no? Hay gente que habla de carisma. Yo siempre digo que el carisma es muy complejo. Hay 3 personas que tienen carisma. Es decir, lo que tú puedes tener son habilidades. Puedes tener una habilidad de hablar en público, tienes una habilidad de llegar a la gente, de mostrar cierta bondad, naturalidad. Entonces, es cuando alguien te cae bien. O sea, tú estás hablando con alguien y dices, joder, pues qué tío más, como vosotros decís, ¿no? Pues qué tío más pilas, ¿no? O qué piola, o qué... O sea, me gusta, ¿no? Es cercano, es natural, no me está vendiendo absolutamente nada. Eso, y luego con una narrativa que se ajuste un poquito al partido político por el que vas, a la situación económica, política, cultural del momento y demás, pues es la única manera de construir un candidato, porque de la nada es muy difícil. Es decir, ahora cualquier persona de la calle, yo quiero ser candidato, yo te puedo enseñar algunas cuestiones, pero no es tan fácil como la gente piensa. Jorge, recuerdo muy bien Felipe González, que era un tío súper simpático, ¿no? Sí, claro. Entrador, una persona increíblemente carismática. Sí. Y recuerdo a José María Aznar, sí. Desde aquel, creo que era, no sé si era Cállese señor González o Váyase señor González, totalmente lo opuesto, ¿no? Un tío tan antipático, sí. tan cara de culo todo el tiempo, y sin embargo era lo que la gente quería, porque estaba harta de Felipe González, que hubiese seguido, creo que si se hubiese propuesto otra legislatura, tal vez incluso hasta poder haber gobernado otra hasta el carisma se agota, ¿no? Es decir, Felipe González es de las pocas personas que ha sido carismática. Ahí sí es una persona con carisma. ¿Y cuándo es una persona carismática? Cuando sin hacer nada eres capaz de atraer a la gente. Es decir, con tu sola presencia ya iluminas. Ya sonreía esos ojos que tenía, Felipe, ¿no? Claro, ¿no? Y hablaba, empezaba por consiguiente, porque era andaluz, ¿no? Bueno, y sigue siendo, claro, ¿no? Por consiguiente, no sé qué. Y la
gente hablaba y decía, ¿qué ha dicho? No sé, pero me encanta. No le entendíamos. No sé, pero me encanta. No sé, pero me encanta este tipo, ¿no? O sea, ni tan siquiera le escuchábamos el mensaje, pero era un hombre que llegaba, ¿no? Sí. Ahora bien, es muy interesante lo que acabas de decir de José María Aznar, porque tienes toda la razón. José María Aznar era un liderazgo completamente distinto. Por ejemplo, Zapatero le llamaban Bambi. No sé si os acordáis, ¿no? Claro, venías de 8 años de Aznar, de tipo duro, seco, serio. Salía por la televisión y tenías que meter a los niños en la cama, ¿no? Y que sale Aznar, ¿no? A acostaros. Porque daba miedo, ¿no? O sea, y luego llega Zapatero con sus ojos azules, sus niñas, tal, y por eso le llamaban Bambi, ¿no? Pero tenía una cosa interesante Aznar, ¿no? Y era que defendía su país. Y eso lo valoraba mucho la gente. Iba con su cuaderno azul a Bruselas, no sé si os acordáis. Bueno, pues en Bruselas sabes que se toman muchas decisiones de los países miembros, las cuotas de la leche, estos pesqueros, o sea, muchas decisiones, sobre todo económicas y de determinados sectores. Y él iba con su cuaderno azul, que nadie sabía que tenía su cuaderno azul, y se pegaba con todos los dirigentes, con todos los jefes de Estado, y se venía con la cuota aprobada, y se venía con los barcos. Eso a la gente, es decir, no me gusta su carácter, no me gusta su forma de ser, pero defiende su país. Y eso también tiene mucho peso. No era el carisma de Felipe González, que le votabas porque te gustaba, sino que Aznar consiguió estar 8 años, y uno de ellos con mayoría absoluta, porque era un gestor. Que esto es otra cosa interesante. Hay algunos candidatos, hay gente que son, algunos dirigentes que son buenos candidatos y son malos gestores, y hay otros que son buenos gestores y malos candidatos. Y aquí, Jorge, ¿qué imagen tienes tú de Macri? Pues la porque imagen, si hablamos de gestor y hablamos de carisma. Y hablamos de carisma. A nuestra entender no tiene ni carisma y tampoco es un buen gestor. O por lo menos es lo que ha demostrado en 3 años, ¿no? Yo creo que era la esperanza. De determinada gente, ¿no? Después de muchísimos años, ¿no? Tanto primero de Néstor, luego de Cristina, pero todo se agota, ¿no? Aunque las cosas se hagan bien, ¿no? Hay veces que las sociedades que quieren cambiar, simplemente porque es necesario, ¿no? Y es hasta higiénico el oxigenarte un poco y ver una cara nueva. El cambio, el recambio, un nuevo modelo, que a lo mejor es peor, ¿no? Porque como decía, uno malo vendrá que bueno te hará, ¿no? Claro. O sea, pero hay veces que la gente necesita eso, ¿no? Yo creo que Macri era un poco como la solución a uno de los problemas más endémicos que podía llegar a tener el kirchnerismo, ¿no? Es decir, que no era capaz de solventarlo y demás. Entonces se veía a Macri, te digo, desde fuera y con un océano de distancia, ¿no? Creo que un poco uno sigue desde lo que ven los medios de comunicación, lo que os escucha a vosotros y tal. Era como, bueno, pues Macri va a arreglar estas cosas, ¿no? Que con tanto tiempo han sido imposibles de arreglar. ¿Qué es lo que sucede? Que al no cumplir o la gente al no ver satisfecho de la manera y forma que ellos consideraban que iba a ser, o a lo mejor con la rapidez, como que la gente pensaba que esto se podría de alguna manera arreglar, pues creo que está en una situación ahí un poco de incertidumbre, ¿no? O sea, yo no sé desconozco un poco los entresijos y los detalles internos, pero creo que va a tener que ir a la pelea, ¿no? Y no lo va a tener fácil y no lo va a tener fácil y va a tener que... Hay una actitud que cambió el presidente en la apertura de sesiones ordinarias este 1 de marzo, en el discurso, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Utilizó un tono más eufórico, más enojado, más pasional, irritado yo diría, y pasional. No sé si tanto, yo me tiro más por lo irritado y por lo fuerte, ¿no? Como mostrar a alguien que cree y que quiere y que lo va a hacer, aunque ese tono cambió. Sí. Antes era un Macri más tranquilo, aunque le ponía algún tipo de euforia o de acento en algo, pero esta vez no. En el contexto de esto que estamos hablando, de que las elecciones empiezan a desdoblar porque Macri los tira abajo. ¿Cómo se entiende desde lo que es la política, el marketing? ¿Cómo se entiende el tono? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que habitualmente cuando tú estás en una pre-campaña electoral o estás en visos de una campaña electoral donde va a haber unas elecciones ya muy próximas a la vista, los números son los que determinan muchas veces la estrategia y es decir, qué hacemos y qué no hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Si estamos viendo que los números no están dando, si estamos viendo que las encuestas no son tan amigas como lo que esperábamos, es decir, la sociedad no nos está respondiendo, respaldando
hablando de la manera en la que nosotros pensábamos, tienes que tener un pequeño cambio, ¿no? Ahora, me imagino que habrán pensado muy bien, es decir, quizás ellos habrán dado cuenta que a lo mejor lo que la sociedad quiere, o la imagen que Macri está irradiando en estos momentos, no es la de la seriedad que requiere la situación, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que quieren es un Macri un poquito más serio, ¿no? Que agarre los problemas por el toro por los cuernos, como decimos en España, ¿no? Y que apechugue, ¿no? Es decir, que se remangue, ¿no? Que se ponga los jeans y se ponga a trabajar para solventar esto. Muchas veces con palabras no se solventan las cosas, ¿no? Claro. O sea, la gente es con hechos, y lo que quieren es ver a lo mejor al presidente, ¿no? Ya no Macri, sino ver al presidente, de decir lo que hablábamos antes de Aznar, ¿no? De remangarse y decir, bueno, me voy a poner aquí porque esto ya es lo suficientemente serio como para que, o sea, esto ya no nos juguemos el país, no nos tomemos estos problemas, sino que vamos a intentar. Creo que por ahí pueden ir los tiros, es decir, es una toma de decisiones ante unos resultados, un cambio. Ahora, ese cambio no lo puedes hacer de una manera temporal, no puede volver a ser el Macri la semana que viene o dentro de 2 semanas el de antes. Es decir, si tú tomas una postura, una posición, esa posición hay que mantenerla, porque si no, entonces empiezas a confundir a la gente. Es decir, las decisiones no se perduran en el tiempo, al final dices, bueno, pero lo vamos a hacer, vuelve otra vez como antes. A ver. Yo quería llevarlo a otro tema, a otra rama, pero de allí de España está tomando mucha trascendencia aquí en nuestro país, también en España, el movimiento de mujeres, con todo lo que está sucediendo tanto aquí como allí en España. También se ha marchado el 8M allí, bueno, un avance del feminismo en contra del machismo, del patriarcado, de las muertes que son cada vez más de las mujeres. Sí. ¿Qué visión tiene, qué opinión tiene de lo que sucede allí en España? Pues yo creo que es un movimiento esperado, y es un movimiento que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años, y yo creo que necesario, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos estar todos. Es decir, hay una serie de cuestiones que son innegociables. Yo al menos lo considero personalmente. Claro. Hay una serie de temas que no son justificables de ninguna manera. Y creo que es una manera de dar a conocer. Evidentemente, el tema de la igualdad pues está súper trabajado y todos somos conscientes. Ya es una cuestión también generacional y cultural, ¿no? Es decir, pues desde mis abuelos, ¿no? Mis papás, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo ahora yo como papá, ¿no? Con mi hijo. Pues, incluso la educación es distinta, y esa educación distinta se va a ver dentro de 20 años cuando mi hijo tenga la edad adolescente o cuando sea un poquito más mayor. Ahora, nunca debemos apagar las voces, ¿no? Y nunca debemos dejar de recordar determinadas cuestiones. Yo creo que para eso sirven las marchas, ¿no? Es decir, no para reclamar determinadas cuestiones que no es que estén reclamadas, es que ya se están haciendo, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Muchas de las cosas que se escuchan, claro. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, yo esas marchas las veo bien como, bueno, pues esto es lo que hace muy poquito tiempo teníamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, a modo de recuerdo me parece fantástico. Y yo estoy, y me sumo, y de hecho en la universidad nosotros hicimos también huelga, ¿no? Ya no solamente las alumnas, algunas profesoras, sino también algunos profesores. Yo me sumo, ¿no? Es decir, es como una manera de solidaridad, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para echaros una mano en lo que yo, por ejemplo, considero que se ha avanzado muchísimo, pero que bueno, que todavía siempre que quede algo, ¿no? Pues digámoslo, ¿no? Sí, el cambio está en la sociedad y se va... Culturalmente. Sí, ya está prácticamente instalado. Hay que ir peleando algunas legislaciones o algunas cosas todavía. Jorge, la última. No tocamos la parte de la comunicación de los candidatos. No tocamos la parte de las redes y los medios de comunicación. Importantísimo. Importantísimo. Pero bueno, estamos con poco tiempo, pero me gustaría saber qué importancia tiene hoy en día las redes con respecto a los medios de comunicación, y esto que sucedió con Facebook, que se dio a conocer a nivel mundial, de lo que es la venta de perfiles para generar una instalación fuerte en las campañas, de algún modo, digamos, no por derecha, ¿no? Porque se espera otra cosa a veces, o por lo menos cuando uno se entera de eso dice, mirá cómo me lo venden. Claro. Hombre, el tema de las redes sociales no es que sea un tema importante, viene siendo importante desde hace ya muchísimos años, ¿no? Ahora mismo yo creo que lo que es crucial y lo que está generando un cambio en todo, en los medios de comunicación, es el acceso a la información. Hoy en día tenemos un acceso a la información de una manera tremenda, ¿no? Podemos acceder a la información, pero ahora, yo creo que
teniendo un acceso a la información tan fácil, tan accesible, tan mayoritariamente masivo, ¿no? Yo creo que el problema es el consumo de esa información. Es decir, ¿con qué información estamos consumiendo? Claro. Porque claro, antes decíamos, lo he visto por la tele, ¿no? Entonces, en la época de mis padres, ¿no? Pues claro, salía por la tele y ya estaba, o sea, no había otra discusión. Lo he oído por la tele, se acabó. Lo he oído por la radio, se acabó el tema, ¿no? Ahora no, ahora lo he visto ¿dónde lo has visto? Lo he visto en Facebook, en Instagram, lo he visto en LinkedIn, lo he visto en YouTube. Bueno, pero ¿y cuál es la fuente? Ahora lo primero que preguntas es la fuente. ¿Pero ¿dónde lo has visto? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo... Porque yo creo que hay un descreimiento total, yo el primero, ¿eh? O sea, yo el primero, y soy profesor de universidad y estoy formando a la gente, ¿no? Claro, claro. Y yo digo, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Y hay es una verídico? grieta también allí en España? Pero sí. Por ejemplo, ya ni recuerdo ahora la ideología de los canales de televisión, pero por ejemplo, ¿es lo mismo la gente que sigue La Sexta que Canal 4? No, claro que no. La gente que ve televisión española pues tiene un determinado perfil, la gente que ve La Sexta pues tiene otro perfil, más izquierda, la gente que ve Antena 3 Televisión pues tiene otro perfil. Ahora, dentro de eso, de los medios, que evidentemente pues tienen sus ¿qué te iba a decir yo? Sus conglomerados empresariales, sus intereses empresariales, que eso es inevitable también. Y a mí lo que realmente me preocupa es la información que consume la gente, ¿no? Es decir, la calidad. La calidad. Pero, ¿qué es verdad y qué no es verdad? O sea, hemos llegado a pasar de creernos todo lo que venía de los medios de comunicación a descreer todo. O sea, porque yo ahora mismo ya no me creo absolutamente nada, porque te ves unas noticias, lo que tú acabas de decir, o sea, la venta de perfiles en Facebook. O llegas aquí, al otro día sacas un nuevo álbum, un nuevo vídeo y tiene 3 millones de visualizaciones en YouTube, de las cuales 2,5 millones son compradas. Claro. Bueno, vale, sí, es trending topic, su vídeo es el más visto. No es el vídeo más visto, o sea, te pone ahí que lo han visto 3 millones cuando no lo han visto 3 millones, ¿no? Claro. Entonces dices, joder, yo creo que el acceso a la información, todo esto de las redes sociales, no sé qué es lo que va a pasar, ni sé cómo se va a hacer, pero yo creo que de aquí a los próximos 5 o 10 años va a ser muy distinto lo que tenemos ahora mismo a lo que vamos a tener. Estamos en una transición, ¿no? Sí, Jorge, Jorge, realmente es interesante. Yo me quedaría horas hablando, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Que vuelva mañana. Estemos en plantilla. Sí. Jorge Santiago Barnés es español, está aquí en Argentina, es doctor en comunicación política y experto en creación y análisis de la imagen. Bueno, es decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de Camilo Cela, bueno, y realmente un currículum muy amplio, muy grande, un experto en esta materia. Está aquí, vamos a comentar, que me ayude él también, hay unos máster que están dando al respecto sobre esto, sobre gobierno y tecnología, GovTech se llama. Sí, el GovTech, sí. GovTech, Gover dije yo, GovTech. Bien. Sí, al final es el resultado, yo creo, de una demanda que nos vienen dando los dirigentes políticos. Nosotros en la universidad estamos trabajando con muchos dirigentes políticos, tanto en formación como en consultoría, les echamos una mano, ¿no? En campañas, en gobierno. Entonces, bueno, tenemos varios másters, tenemos un máster en consultoría política, en donde formamos consultores de toda América Latina, y este es un nuevo máster sobre gobierno y tecnología. ¿Y por qué? Porque al final la tecnología está avanzando tanto, o sea, la tecnología está yendo a una velocidad tan rápida que los gobiernos, la administración, no está siguiendo. Entonces, tenemos que empezar a formar gente, al menos para que estén en la misma frecuencia. Es decir, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay determinadas aplicaciones que pueden mejorar muchísimo la transparencia, pueden mejorar muchísimo la gestión, agilizar tiempos. Eso es un poquito lo que se trata y lo que vamos a intentar. Bien, hacer. Para el que le interese este máster, bueno, se puede conectar a través de las redes. ¿Cómo lo busca? A través de las online. A través de las redes sociales, con que pongan Gobierno y Tecnología Máster, ahí encantados, Universidad Camilo José Cela. Universidad Camilo José Cela, Acá dice 1500 horas desde octubre de 2019 a junio de 2020. Empezaríamos en el mes de octubre, ya se ha abierto la matrícula y ahí estamos trabajando a ver si somos capaces de intentar dirimir esta brecha, ¿no? Que existe tanto entre la política y la tecnología. Hay que unir los tiempos, ¿no? Bueno, muy bien. Y también hay otro máster que es de asesoramiento de imagen y consultoría política. Este máster ya se viene impartiendo desde hace 12 años y es el máster que trae a los alumnos por 7 países diferentes. Por eso estamos hoy aquí en Argentina, ¿no? Y estamos en Buenos Aires.
estamos haciendo esta estancia. Los alumnos van a estar toda la semana aquí en Buenos Aires y bueno, pues aprendiendo un poco de todo lo que sucede aquí, que es mucho más que interesante. La verdad ha sido un gusto conocerte y que estés aquí charlando con nosotros en este programa. El gusto es mío y están invitados todos los escuchantes, como dicen allí en España, y todos los oyentes. Hay un buen vaso de vino y un poquito de tortilla de patata, que es lo poco que puedo ofrecer por allí, ¿no? Aparte de los másters. Con eso ya estamos. José Santiago Barnés pasó por aquí por Tela Debo.